¿Qué tal? Bienvenido a casa. Como siempre, qué gusto nos da poder estar en casa contigo, poder estar en este estudio como todos los martes, y te felicito porque eres constante. No solo en escuchar, sino en estar aprendiendo, en estar escudriñando las escrituras. Y bueno, hoy me encuentro solo, mi esposa se quedó en casita recuperando una situación de salud, pero gracias a Dios está bien. Como bien dice la Escritura, por sus llagas ha sido sanada y ha sido sanada, así que seguimos declarando. Lo menciono porque en realidad todos en la vida pasamos por diferentes situaciones, pero una cosa sé, Dios es fiel, su palabra es verdad. Por eso es que es un placer estar hoy aquí con ustedes y gracias nuevamente. Queremos que te sientas en casa. Hoy vamos a ver el capítulo 4 del libro de Marcos. Y es un capítulo muy interesante porque empieza Jesús precisamente enseñando en la playa, pero la manera en la que lo hace es a través de parábolas. Una parábola es la parte que enseña una verdad, pero la combinación entre parábola y alegoría hay una diferencia, porque la alegoría es cada parte tiene un significado. La parábola no, la parábola simplemente significa una comparación. Curiosamente, en el griego es eso, se compara un principio natural, como en este caso una semilla, pero tiene un principio espiritual. Y a veces es muy sencillo, y Jesús hablaba de esa manera para poder ejemplificar, aunque también está en el Antiguo Testamento, que iba a hablar así. Pero no nos vamos a meter en ello. Pero lo que sí es importante es que el efecto de una parábola, para aquellos que tienen el corazón endurecido, es como que, ¡ay, cómo eso tan sencillo! Y ahí es a donde precisamente por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, escuche. Yo quiero que tú me acompañes con mucha calma a ir viendo la Escritura, porque tú mismo te vas a ir encargando de anotar en tus propias notas cuántas veces Jesús dice oíd, escucha, y es un verbo que resalta mucho en este capítulo. Y la razón por la cual resalta mucho es por precisamente escuchar. Y ese es el punto más importante. Por eso te quiero animar a que seas un explorador, sea un explorador de la palabra. A mí me encanta ser explorador. Yo en mis años de juventud, todavía soy joven, siempre me encanta explorar caminos nuevos por aquí y por allá. Aunque estoy aquí en la iglesia, muchas veces bajo por unas escaleras, camino por otros caminos, porque me gusta explorar. Entonces, conviértete en un explorador de la palabra. Sé como los hombres de Berea, que escudriñan las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Conviértete en ese hombre que escudriña todo el tiempo, en esa mujer que dice, a ver, quiero saber, y te felicito. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 4, verso 1, y me voy a ir pausadamente. Fíjate, dice, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. ¿Qué significa comenzó a enseñar de nuevo? Si tú lees en los capítulos anteriores, ya lo había hecho de nuevo. Por eso dice de nuevo. Incluso, ¿a dónde escogió a muchos de los discípulos? En la playa. Así que para Jesús era normal caminar en la playa. Y dice que se llegó a él una gran multitud, tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Es difícil poder comprender o asimilar lo que son las multitudes. Déjame explicarte cómo a mí me ayudó ver esta parte, porque cuando dice que la multitud era tan grande que tuvo que subirse a la barca que estaba en el mar y se sentó, o sea que estaba la playa, todos estaban en la multitud, pero él estaba en la barca enseñando. Hace algunos años tuve la oportunidad de viajar con mi buen amigo Marcos Witt. Estábamos en un país, él acababa de terminar un concierto, estábamos afuera en un camino tranquilo, platicando, y en eso vemos la multitud correr hacia él, pero de una forma que era como una estampida. Y la gente corría y lo firmaba y lo abrazaba y le querían tocar todo el mundo, pero realmente lo estaban lastimando porque era mucha la presión. Y había un vehículo cerca.
Inmediatamente lo que hicimos fue abran las puertas del vehículo y lo metimos. Y el vehículo se fue, el chofer se lo llevó y ya las cosas se calmaron. Entonces cuando yo veo esto digo, qué interesante, porque dice, una multitud tan grande que tuvo que subirse. Y lo curioso es que dice que él empezó a enseñar las cosas en parábolas. Déjame te lo leo. Dice, y se sentó y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, oíd, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Estos versículos que siguen hablan acerca del efecto de la semilla, que es la palabra. Esa semilla se siembra y tiene diferentes reacciones de acuerdo al tipo de tierra. Pero vamos al versículo que dice lo siguiente. Una parte cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, no tenía mucha tierra, y cuando brotó, porque no tenía profundidad, salió el sol, se quemó y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dieron fruto. Otra semilla cayó en buena tierra, creciendo, desarrollándose, y dio al 30, al 60 y al 100%. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces muchos dijeron, ¿de qué estás hablando, Señor? Verso 10, aquí viene lo interesante, que ese es mi ánimo, que no te quedes en las multitudes, sino que te acerques al corazón de Dios para que tu oído pueda oír su voz. Y dice, cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaron, quiere decir que ya no estaba en la barca, sino salió de la barca. Ya estaban más en ese grupo cerrado, ¿verdad? Y les decía, a vosotros les ha sido dado el reino de Dios, pero los que están fuera reciben todo en parábolas. Y aquí viene algo muy interesante en el verso 12. Para que los que viendo vean, pero no perciban, y los que oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se convierten y sean perdonados. Como que ahí hay una contradicción. Y yo te quiero leer esta otra versión. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo precisamente a los fariseos y a los hombres religiosos que, aunque él pone un ejemplo, no lo van a ver, no lo van a entender. Pero también dice, de lo contrario, si se volvieran a mí, serían perdonados. Aquí obviamente hay una gran enseñanza, porque muchas veces nos quedamos en nuestra propia justicia, obrando nuestras buenas obras, creyendo que eso nos da el derecho de estar con el Señor. Pero en realidad dice que todos hemos pecado, todos le hemos fallado, por eso Él dio su vida por nosotros. Y aquí viene precisamente la explicación en el verso 14. Dice, los que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que cuando oyen la palabra, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. De igual manera, estos que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Te quiero leer esa otra versión. Cuando escuchan la palabra por primera vez, responden con gran entusiasmo, pero su carácter es tan superficial que cuando las emociones se desvanecen y llega alguna dificultad, no hay nada que mostrar. Es interesante porque en mis 40 y tantos años de caminar con el Señor, he visto esto. Cómo muchos cuando escuchan la palabra, amén, gloria a Dios, pero cuando vienen las tribulaciones o vienen las situaciones, faltó esa solidez. Por eso la importancia, como dice el Señor, esa semilla tiene que caer en buena tierra. Sigo leyendo. Otros son aquellos en que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño, las riquezas, los deseos, las cosas que entran, ahogan la palabra
y se vuelve estéril. Pero quiero leerte esta otra versión. Me estoy metiendo a fondo porque es tan importante esta parábola donde podemos comprender que la semilla, que es su palabra, puede entrar en nuestro corazón y no quede en el camino, no quede en los pedregales o en las espinas, sino que caiga en buena tierra. Fíjate esta otra versión, dice, oyen la noticia del reino, pero están tan abrumados por las preocupaciones de todas las cosas que tienen que hacer y todas las cosas que quieren conseguir, el estrés estrangula lo que han oído y nada sale de ello, el estrés. Qué interesante, porque si aprendemos lo que dijo el Señor, por nada estéis afanosos, sino antes bien sean vuestras peticiones delante de Dios, aprenderíamos precisamente a reposar. Sigo leyendo. Y en otros son los que caen en buena tierra, los cuales oyen la palabra, la aceptan, dan fruto al 30, al 60 y al 100. Pero aquí yo me pregunto, ¿de qué depende que en unos da el 30, el 60 y al 100? Y quiero hacerte esa pregunta, ¿de qué depende? ¿Del corazón, de la buena enseñanza, de escuchar a un buen predicador o un mejor predicador que su servidor? ¿De qué depende? De servir en la iglesia, de estar muy activo en la iglesia. Porque también a través de los años he visto gente muy involucrada, sirviendo mucho, pero hay situaciones no resueltas que se van escondiendo y que no están conforme a la palabra. Si partimos de esta base, esta es mi teoría, ¿ok? Si partimos de la base que somos creados a imagen y semejanza de Dios, significa que tú y yo somos buena tierra. Pero la naturaleza de pecado, nuestra rebelión, nuestra impiedad, hace que esa semilla no caiga en esa buena tierra. La pregunta es, ¿de quién depende abonar la tierra? Depende de un buen liderazgo, de una buena prédica, de una buena enseñanza en YouTube, de ir a un evento. ¿De qué depende? Depende de ti y depende de mí. De estar conscientes de estos 3 ejemplos te voy a poner. El pecado es el resultado de quebrantar una norma establecida. Por ejemplo, la fornicación, el adulterio. Es una norma establecida, pero se peca intencionalmente. Resultado, esa tierra se contamina. La rebelión es una sublevación deliberada. Decido hacer lo opuesto. Te pongo un ejemplo sencillo. ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué? Eso es rebelión. Te pongo otro ejemplo. La impiedad es una ignorancia deliberada. Decido deliberadamente ignorar lo que es hacer correcto. Ejemplo, el maltrato físico o verbal a la esposa o a los hijos o hacia el esposo. O denigrar públicamente a mi cónyuge o a mis hijos. Entonces, todos esos elementos o contaminantes que hacen en el corazón son los que lo van contaminando. Pero si tú y yo tomamos conciencia de ir depurando todas esas cosas, porque todos las tenemos, rebeliones, impiedades, pecados, pero si vamos depurando y vamos dejando que la palabra vaya entrando en lo profundo, entonces va cayendo en buena tierra, pero soy yo el responsable de arar, de cuidar y de abonar la propia tierra de mi corazón. Soy yo. Ejemplo, en el pasado, yo tenía problemas muy serios con la rebelión, muy serios. Pero me di cuenta que tenía 2 opciones: seguir ese mundo de rebelión o aprender, como dijo el Señor, a ser manso y humilde. Y ahí es a donde todos tenemos que tomar decisiones. Por eso es importante que leas la palabra. ¿Por qué? Porque es un proceso. Una semilla no cae y germina inmediatamente. No es así. Una semilla toma su tiempo en poder germinar. Pero en el ínter
que vamos a eventos, capacitaciones, etcétera, vamos comprendiendo el proceso de esa semilla. Fíjate, curiosamente lo establece en el versículo 26. Dice que el reino de Dios es como un hombre que se echa semilla en la tierra, se acuesta, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. Él no lo sabe. Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, la espiga, después el grano que da esa espiga madura. Cuando el fruto lo permite, enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Lo recapitulo de esta manera. Verso 27 dice que se acuesta y se levanta de noche y de día. La semilla brota y crece como él no lo sabe. Una cosa sí sé, y la digo con absoluta certeza. Cuando uno se convierte en ese explorador de esta palabra y la empieza uno a meter, poco a poco va germinando. Y cuando menos siento, incluso hasta mi manera de hablar, mi manera de conducirme es totalmente diferente. Incluso mis amigos, mis seres amados, notan una diferencia. Porque dicen, ¿cómo? ¿Ya te hiciste de esos locos? Aleluyas. Bendita locura. Bendita locura. Porque curiosamente en el versículo 21, nuevamente Jesús vuelve a poner otro ejemplo. Y dice, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud? ¿O debajo de una cama? No, es para ponerla en un candelabro. No es como hoy en día, ¿no? Tenemos las lámparas que son las famosas de los celulares. O sea, ¿dónde? No es para ponerla abajo, es para ponerla arriba. ¿Para qué? Para que alumbre. Por eso, cuando hay todo este proceso, nuestras vidas se convierten en ese calendario, que nos ven. Sigo leyendo. Porque no hay nada oculto si no es para que sea manifestado, ni nada estado en secreto, sino para que salga a la luz. El que tiene oídos para oír, nuevamente, que oiga. Por eso decía, cuidaos de lo que oís. Ay, aquí me podría quedar ahí un buen rato en cuidaos de lo que oís. Por eso siempre insisto y recalco, y como dirían mis amigos los ticos, y recalco de que ser como los hombres de Berea, que escudriñan las Escrituras para ver si estas cosas son así. Lo hicieron con Pablo y obviamente al comprobar que esas cosas eran así, su apertura de corazón fue más allá. Por eso Jesús dice, cuidado con lo que oís, porque con la medida que mides te serás medido y se te dará. Porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí podríamos meternos en otra enseñanza. Como tú ves este capítulo 4, podríamos desmenuzarlo aún más. Pero lo quiero recapitular en este sentido. Cuando el corazón está endurecido y no hay la nobleza de recibir y de alinearme a la palabra, entonces sufro las consecuencias por mi rebelión. Por eso Jesús lo dice así. Por eso Dios te decía al principio de esta enseñanza, te animo a que escudriñes la Escritura y veas cuántas veces está el verbo oír, escuchar. Es curioso, pero en los años que tengo de consejero, ayer me pasó incluso, sacan una cita, pero la persona habla, y cuando le dices, bueno, yo sugiero esto, o has pensado al otro, no escucha la pregunta.
Ellos quieren seguir hablando. Pero también he aprendido que aquellos que se les hace preguntan y escuchan la pregunta y escuchan la situación, sus ojos se iluminan porque saben qué dirección deben de tomar. Por eso Jesús vez tras vez dice, el que tiene oídos para oír, que escuche, que escuche. Abro un paréntesis. ¿Qué tanto escuchas a tus hijos? ¿Cuántas veces tenemos problemas con los hijos? ¿Qué tanto escuchas a tu esposa? ¿Qué tanto escuchas a Dios? Por eso es mi ánimo. Ese es mi ánimo y mi insistencia. Date la oportunidad tú mismo de ser ese explorador y comprobar que la semilla, que es la palabra, y tu corazón, que es la tierra, puede caer en buena tierra y que no te conviertes en esas personas que solamente son superficiales, que caes sobre el camino, que vienen las aves o caen los pedregales. No, no, no. Tú mismo dices, no, si tengo pedregales, tengo que quitarla. Hay una historia interesante en una ciudad en Chihuahua que se llama Cuauhtémoc. Hace muchos años, hace bastantes años, llegó una población que se llaman los menonitas. En ese entonces eran refugiados en mi país, México. Pero esas tierras se las otorga Cárdenas y eran tierras llenas de pedregales, llenas de lo que no servían, porque los agricultores no sembraban en ellas. Y estos hombres obviamente conocían la palabra, obviamente sabían de sembrar. ¿Y qué hicieron? Esa comunidad a remover todas las piedras, a remover todo lo que tenían que hacer. Y hoy en día son tierras extremadamente fértiles. De hecho, ahí se siembra mucho la manzana. Y yo tuve la oportunidad de estar con ellos hace muchos años, tuve la oportunidad de ver esas tierras y lo valioso que hoy son. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos tuvieron que trabajarla para hacer las tierras fértiles. Lo mismo tú y yo podemos hacer, trabajar la tierra de nuestro corazón para hacerla fértil. Y fíjate cómo no se requiere tanto, y cómo en el verso 30 Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O cómo lo describiremos? Es como el grano de mostaza, así chiquitito. Yo tengo unos granitos en casa de mostaza que están tan chiquitos que no los encontré porque los quería traer, pero son extremadamente pequeños. Así es, dice, es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeña que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece, llega a ser una de las hortalizas más grandes. No es del tamaño de un aguacate, no es del tamaño de un mamey. Claro, hablar en Estados Unidos de mamey es what is that? Es una fruta tropical que se da en mi país que es exquisita, pero está hablando simple y sencillamente de algo tan pequeño, una semilla de mostaza, pero que cuando crece, crece alto. Verso 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra según podían oírla. Aquí me llamó la atención. Según podían oírla. ¿De quién depende? De ti. A través de los años he visto, y más en iglesias grandes, que cuando se van a escuchar la palabra, comúnmente estamos tomando una foto, estamos con alguien, pero no estamos escuchando. O he estado en otros países, no voy a decir qué países también, donde venden chetos, venden papitas, están escuchando. Es que no fuiste al cine, fuiste a escuchar la palabra. Escuchar la palabra. Por eso es importante preparar el corazón para escuchar la palabra. Por eso dice Jesús, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba a todo en privado a sus propios discípulos, en privado. Aquí te animo a algo. Conviértete en un discípulo que está en privado con el Señor. En privado. Si algo me encanta
de mi Padre Celestial es que Él contesta preguntas. Hazle preguntas. Tal vez no te conteste inmediatamente, porque no es el tiempo. Pero un padre siempre responde a sus hijos. Si tú eres padre y tienes un hijo de 2 o 3 años, el niño va a estar diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú le explicas, ¿y por qué? Porque precisamente se aprende preguntando. Entonces, date la oportunidad tú mismo de escuchar al Padre, hacerle preguntas. Interesante el verso 35, ¿verdad? Porque ahora viene la prueba. En México tenemos una frase que dice, a ver si les cayó el 20. ¿Qué significa? Para los jóvenes hoy en día no entiendo. Lo que pasa es que en la antigüedad había teléfonos, se depositaban las monedas y cuando esa moneda no hacía contacto, se golpeaba el teléfono y entonces hacía contacto y ya teníamos la oportunidad de llamar. Por eso surgió esa frase, que le caiga el 20. Entonces aquí Jesús ahora está poniendo a prueba a los discípulos a ver si les cayó el 20. Ya habló de la parábola. Ya habló de esa semilla, ya habló de la mostaza. Y curiosamente ahora en el versículo 35 viene el desafío interesante y le dice, pasemos al otro lado. Se despidieron de la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, o sea, la parte de atrás, dormido sobre el cabezal. Entonces le despertaron, le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo, cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es Jesús. Pero en el inicio del versículo 35 dice, pasemos al otro lado. Siempre va a haber una prueba. Siempre. Pero esa prueba no es para aplastarte y tienes que aprender a saber discernir cuándo son pruebas de Dios, cuándo son pruebas de nosotros mismos, cuándo son pruebas del diablo. Tienes que aprender. Pero esa no es la clase de hoy, es la semilla, la palabra. Pero Jesús, ahora sí que en mi opinión muy personal es, bueno, ya les enseñé que la semilla es la palabra, que cae en buena tierra, ok. Si cayó en buena tierra, pasemos al otro lado. Y quiero decirte esto en esta situación, en este tiempo y en este momento. Si tú estás viviendo una situación difícil en tu hogar, en tu trabajo o tu salud, lo que sea, hay una verdad. El Señor dijo, pasemos al otro lado. Cuando Él lo ha dicho en tu corazón, tú pasarás al otro lado. Tú llegarás al otro lado. Habrá tormenta, habrá esa tempestad, habrá esas grandes olas que quieren hundir tu barca, pero si el Señor está en tu barca, aunque esté dormido, o tú percibas que está dormido, vas a llegar. Mientras tú no saques al Señor de la barca, entonces todo está bien. Por eso te animo a que te conviertas en esa persona de fe. Aún Pablo decía, muéstrame tus obras. No diga, yo tengo mucha fe. No. Quiero ver tus obras. Si algo he visto en estos 21 años con el pastor Joel estamos en un lugar donde era imposible poder estar. O sea, no dijo, vamos a comprar el Compact y a ver cuándo. Aquí estamos. A ver si transmitimos en la televisión. Ahí estamos. Entonces, cuando lo he visto, literalmente digo, wow, eso es fe.
pero me convoca y me invita precisamente a creer lo que dijo el Señor. Pasemos al otro lado. Concluyo, tú eres buena tierra, pero es tiempo de que trabajes en tu persona sobre esas cositas que mencioné acerca de pecado, acerca de rebelión, acerca de impiedad, para que esa semilla caiga en el corazón y dé el fruto que tiene que dar y te conviertas en esa luz que se pone en alto, no que quedó abajo. Hay un sabio por ahí en mi querido país, el Chapulín Colorado, que dice, chusma, chusma. ¿Qué quiero decir con esto? No somos tú y yo de la chusma, porque el Señor nos dio un valor. Por eso es importante que la palabra la metas, que esa semilla, que las preocupaciones, las situaciones, todos tenemos esas cosas. Como en estos días te abrí mi corazón hace un momento, pero una cosa sé, que Él dijo, pasemos al otro lado. Yo quiero que tú reflexiones lo que hemos conversado el día de hoy, lo que hemos enseñado, y una cosa te animo, no muevas tus ojos del Señor. Me gustaría orar por ti, me gustaría invitarte que si no es Jesús tu Señor, date la oportunidad de decirle, Señor, ven a mi corazón. No te conozco, ven a mi vida. Yo sé que he sido rebelde, pero tú moriste por mí y yo te recibo. Yo quiero orar por aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, que pareciera ser que no van a llegar al otro lado, pero van a llegar. Padre, yo te doy gracias por bendecir a mis amigos presentes, mis hermanos, y que bien dijiste tú que pasarían al otro lado y pasarán al otro lado, porque no te sacan de la barca, sino te mantienen. Aunque da la apariencia que estás dormido, tú estás presente, que sus ojos sean abiertos, que los corazones sean emblandecidos, Señor, pero que esa semilla, Señor, fortalece sus vidas, crece como esa hortaliza tan grande que llegan las aves, Señor, que llegan ahora sí que otras familias a visitarlos porque tienen algo que decir, que eres tú, Jesús. Y te doy gracias, Señor, por bendecirlos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas muy buen día y seguimos en contacto, y no olvides que todos los martes hay estudios.